Comenzamos en 3, 2, 1. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelentísimo día. Bienvenidos a el episodio número 2 de este gran podcast titulado Nadie te preguntó. Un gran título porque efectivamente nadie me preguntó y nadie me pidió mi opinión, pero aquí estoy yo dándola respecto a ciertos temas que me llaman la atención, ciertos temas que me interesan. Y el tema de esta semana, la verdad, me llama muchísimo la atención. Es un tema que ya tengo mucho tiempo en la cabeza, desde que se empezó a hacer un poco viral esta tendencia de empezar a levantarte temprano y muy específicamente hablando de levantarte a las 5 de la mañana. Y sí, es el tema central del día de hoy. Esto los invito a escucharlo mientras barren, mientras trapean, lavan, salen a correr con su cubrebocas, con sus medidas de sana distancia también, ¿por qué no? Y el tema completo lo pueden checar en el blog, los links están abajo en la descripción si les interesa. Y si no, podemos empezar a hablar de este tema. Y bueno, otra de las cosas que quiero intentar mejorar con este capítulo en específico es hacerlo mucho más corto, ir más al punto, porque el anterior, digo, para ser muy honestos, traté un par de temas medio complicados de tratar y me extendí y me di vuelo, entonces por eso fueron 40 minutos de podcast, pero haré lo posible porque esta ocasión sea lo más digerible, lo más leve y más ameno posible. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. De inicio, el título que tenía pensado para esto es No te pares a las 5 a.m. o más bien el Anti-5 a.m. Club. Y creo que ya es más evidente de por dónde va todo este asunto, ¿no? Para empezar, hay que empezar definiendo todo este asunto, toda esta tendencia. No sé si ya sabía, no sé qué tan americana sea esta idea o esta tendencia esta práctica más bien de estar separando a las 5 de la mañana, específicamente a las 5 o 4 de la mañana, lo más temprano posible. ¿Para qué? Para levantarte a planear tu día, a trabajar de manera profunda, entre comillas, durante las 2 primeras horas de tu día, preparar tu día, planear tu día. Y prácticamente la idea detrás de esta práctica es el ser más productivo y el disciplinarte más, principalmente. Entonces, la narrativa principal de toda esta tendencia es el que estas dos prácticas, más bien esta práctica que te da estas dos cosas, productividad y disciplina, son las que te van a hacer más exitoso. Y bueno, aunque hablamos ya un poquito en el podcast anterior sobre el éxito y cómo esta idea se ha ido pudriendo un poco en nuestra generación, si no lo han escuchado pueden ir a checarlo. Los videos y los podcasts siempre tienen estampillas de tiempo para que vayan a checar la parte importante, pero para resumir, la idea es que pues nuestra idea del éxito hoy en día cada vez está más relacionada con el éxito material y con el materialismo y el conseguir cosas materiales, no realmente algo más allá de que no tiene nada de malo conseguir y tener metas materiales. Al contrario, está bien, siempre y cuando no sea lo único que buscamos, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, sí, la premisa, la narrativa detrás de esta tendencia es: párate temprano a las 5 a.m., sé productivo, sé disciplinado y vas a estar un paso adelante de la competencia, un paso adelante de los demás. Vas a ser un máster, vas a ser un gurú y vas a estar adelante de todos. Ahora, como sabrán o como se imaginarán, a mí me gusta encontrarle el lado bueno y malo a las cosas, pero en este tema en específico le veo un par de cosas más malas que buenas. Y obviamente no las cosas por sí solas, sino en conjunto, en cómo se está narrando y en cómo realmente se están explicando. Una de las principales problemáticas que yo le encuentro a esto es de dónde viene. Y bueno, como es una tendencia muy nueva, no es tan fácil apuntar exactamente a cuál fue el detonante. Digo, no es como que sea muy nuevo pararte a las 5 de la mañana. Seguro mi bisabuela de 95 años se para a las 4 de la mañana todos los días y definitivamente no lo hace para ser más exitosa ni para ser más productiva o hacer más cosas en su día. Quizás sí, simplemente lo hace porque pues así creció, así era antes, ¿no? Te ibas a dormir cuando se iba el sol y te parabas cuando el gallo empezaba a hacer ese ruido que hacen los gallos, que no sé la palabra en español, pero sí, esa es la idea, ¿no? La idea no es nueva,
pero la idea de hacerlo con este propósito de ser productivo y ser exitoso sí es bastante nueva. Y, perdón, para como yo le veo, uno de los mayores detonantes de esto fue el libro The 5 AM Club. Ahora, sinceramente, muy sinceramente, no he leído el libro, pero, no es un libro y no me suena a un libro. Y por los resúmenes que he leído y las reseñas que he visto del libro, no suena a un libro como que tengas que leer exactamente para entender de qué va. Ahora, el libro, en general, en su tabla de contenidos y todo eso, indica que te explica primero el por qué, ¿no? Realmente cuáles son los beneficios de pararte temprano y cuáles son los beneficios mentales y físicos de levantarte más temprano y por qué hacerlo, ¿no? Un poco de literatura científica, me imagino, si no, pues qué chafa, pero obviamente te explica todas las... Ok, espero no se haya escuchado ese claxon enorme. Sí, una disculpa, vivo en el Estado de México. Seguimos. Pero sí, o sea, es un libro que prácticamente toda la evidencia científica o no que se encuentre, obviamente va a ser a favor pues, de la premisa fundamental, ¿no? De pararte a las 5 de la mañana. Y pues me imagino que te da prácticas. Realmente esto que les voy a mencionar a continuación lo saqué del video de Juan Pazurita, de su video que hizo de parándose a las 5 de la mañana, o 6 o 4, no sé. Pero él explica cómo en el libro se habla de dividir tu mañana en pequeños segmentos de 20 minutos. Creo que una es de activación corporal, otra es de planear tu día, otra es de meditación, algo así. Entonces el libro va de eso, o sea, no va más allá de eso. El autor, creo que se llama Robin Sharma, escribió otro par de librillos por ahí, como The Monk Who Sold His Ferrari, el monje que vendió su Ferrari, y otros 2 libros más, pero sinceramente cuando entré a su página web para ver más o menos de qué iba, qué traía el man, se veía más inflado por el marketing que otra cosa, y eso de inicio fue una bandera roja, porque muchas veces cuando se infla más por marketing que por contenido un libro no es tan buena señal. Entonces, bueno, dejando eso de lado, ¿de dónde viene toda esta idea? Es una idea, como les dije casi al inicio, es una idea americana y tiene que ver con el hustle culture. ¿Cuál es esta cultura? Una traducción un poco chafa al español sería la cultura de la diligencia, la cultura del esfuerzo, de trabajar duro por tus sueños. Y comenzó en Estados Unidos. Esto pues tiene explicaciones muy sencillas. En Estados Unidos se habla de que esa es la tierra de la oportunidad, y para hacer valer tus oportunidades tienes que trabajar duro por tus sueños, ¿cierto? O sea, esa idea es útil, es buena, ya sabes, la meritocracia. Sin embargo, con el tiempo se ha transformado en esta idea por su cuenta un poco vacía y tóxica hasta cierto punto. El solo trabajar y trabajar y trabajar 24/7 es parte de nuestra cultura. Raperos, nuestra cultura pop, música, arte, mucho de ellos se va a hablar de trabaja lo más duro que puedas para conseguir tus sueños, porque es la única manera de conseguirlos, y la única manera de hacerlo es trabajando como burro 24/7. Y bueno, ahí es donde yo estoy en desacuerdo principalmente con esa idea, ¿no? No hay nada malo con trabajar duro por tus sueños, pero hay que saber cómo, cuándo y dónde. Entonces, ya que sabemos de dónde viene esta cultura, es más fácil entender todas sus ramificaciones, ¿no? Una de las cosas que no me terminan tampoco de agradar de esto es que plantean escenarios un poco imposibles. Empezamos a desglosar un poco el problema a que me refiero. De inicio, este sujeto, Robin Sharma, o sea, no lo conozco en persona, obviamente, me imagino que es un buen tipo, me imagino, no sé, no me consta, pero vaya, él encontró una técnica, unas prácticas, una rutina, unos rituales que le funcionaron a él específicamente, ¿no? Que le funcionaron a él para que su día fuera más productivo, para que su día le rindiera más y para sentirse más motivado y tener propósito, y dijo, órale va, esto me funciona a mí, voy a ponerlo en un libro y sacarlo al mundo. El problema con esto es que, como tendemos a hacer cuando las cosas se popularizan, es decir, esto que le sirvió a esta persona en específico me va a servir a mí también. Yo, melga, mexicano de 20 años, con una situación de vida distinta a él y con prioridades
y actividades distintas a él. Ahora, no estoy desacreditando toda su ideología y sus técnicas, por así llamarlas, solo por el hecho de que estamos en contextos distintos. Definitivamente hay elementos rescatables, pero eso es lo que tenemos que hacer. Leer el libro, si es que te llama la atención leerlo, agarrar lo más importante y relevante para ti y dentro de tu contexto. ¿Por qué esto es importante? Para empezar, si yo intento aplicar estas prácticas a mi vida tal cual como viene en el libro, sin ningún intento por contextualizarlo a mi vida, a mis prioridades y actividades de mi día a día que yo quiero hacer y mis metas personales, va a ser un completo desastre. Porque de inicio, si yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana todos los días, si me levanto yo todos los días a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana para mis clases en línea, el brinco para pararme a las 4 a.m., el salto en el tiempo, es demasiado tiempo para alguien que no está acostumbrado a pararse tan temprano. Entonces, si de la nada, de un día a otro, digo ya, hoy es lunes, hoy voy a empezar a pararme todos los días a las 4 de la mañana, a ver cómo me va, y voy a hacer 20 minutos de meditación, 20 minutos de yoga, 20 minutos de planear mi día y 20 minutos de hacer afirmaciones frente al espejo de lo grande que soy. Como nunca en mi vida he hecho nada de eso, lo más probable es que, quizá porque estoy muy motivado, lo haga 1, 2, quizá 3, 4 días máximo, pero la siguiente semana va a ser un completo desastre. ¿Por qué? Porque no lo implementé de una manera práctica y poco a poco a mi vida. Y ese es uno de los problemas que quiero hacer notar con esta ideología. Esta ideología fue creada, estas prácticas, mejor dicho, esta idea fue creada bajo un contexto, situación muy específicas, y no solo porque le funcione a una persona significa que nos va a funcionar a todos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos hacer si nuestra meta es ser productivos? Porque vaya, es una de las premisas fundamentales de esta práctica, ¿no? Es ten más tiempo libre en la mañana. ¿Para qué? Para hacer tus cosas, ser más productivo. Y varios videos que he visto al respecto en YouTube principalmente, que hablan de los beneficios de levantarte temprano, son la verdad cosas que podrías hacer sin realmente levantarte temprano. Por ejemplo, en el video de Casey Neistat de pararte temprano, que habla justamente de este tema, una de las cosas que menciona es: cuando te paras temprano no hay distracciones. Y es cierto, si te paras a las 4 de la mañana cuando la mayoría de las personas normales, mortales como nosotros, están dormidas, nadie te va a mandar un mensaje, nadie te va a mandar un email, nadie te va a llamar. Eso es cierto. Sin embargo, realmente tu solución para que no tengas distracciones es pararte a las 4 de la mañana todos los días de tu vida cuando nunca lo habías hecho antes. Me parece una solución demasiado larga para un problema que puede ser resuelto de una manera más sencilla. Si lo que no quieres es que te molesten, adivina qué. En tu teléfono hay una opción que se llama no molestar. Si la activas, no te molestan. El siglo XXI es maravilloso, yo lo sé. Entonces, vaya, yo cuando uso esta función, por ejemplo, el no molestar, sí, lamentablemente si alguien me habla en ese momento, no le voy a contestar. ¿Por qué? Porque mi teléfono no se enciende, no llama, no nada. Y muchas veces me pierdo mensajes. Pero la verdad es que la mayoría de esos mensajes que recibo que me pierdo en esos momentos en los que estoy trabajando, porque tampoco es como que lo tenga activado todo el día, lo tengo activado durante las partes de mi día que son utilizadas para trabajar. Los textos que me llegan es como: hey, ¿quieres comer? Hey, ¿qué se antoja de comer? Hey, vamos a hacer esto, hey, vamos a hacer el otro. Realmente no son cosas urgentes o que requieran de mi atención en ese momento. Entonces, vaya, no se me hace un argumento tan sólido. Uno de los argumentos que menciona él en su video que sí me llama la atención es que mientras más seguido y consistentemente te levantes temprano, creas más disciplina. Y más disciplina es igual a más libertad. Al menos este es el argumento que hace el famosísimo Jocko Williams, que tiene su podcast también. Y creo que él escribió Extreme Ownership, su libro respecto a prácticamente ser responsable y tener tus prioridades y ser un alpha male, ¿no? Pero
Esa idea creo que es las pocas ideas rescatables que de alguna manera no se predican directamente como parte de la ideología de pararte temprano, pero viene con uno de esos beneficios y eso me parece bien. El ser disciplinado pues realmente te ayuda y tiene muchos beneficios, no nada más para un área de tu vida, para muchas otras áreas de tu vida. Ahora, hubo otro video que chequé que decía literalmente, palabra por palabra, bueno, lo estoy traduciendo en español, pero dice, el secreto para tener un día extremadamente productivo es levantarte muy temprano en la mañana todos los días. Ahora, de nuevo, no es cierto. No necesariamente. No tienes que pararte a las 5 de la mañana para ser productivo, o mucho menos para ser exitoso. Porque eso es lo que realmente me molesta más de cómo se vende todo este asunto. No, el pararte a las 5 de la mañana automáticamente no te hace exitoso. Te hace una persona que te paras a las 5 de la mañana y sí, quizá tengas mucha disciplina y mucha consistencia, pero no te hace más exitoso solamente porque te levantas más temprano que yo o alguien más, ¿no? Y bueno, creo que se nota mucho que me gusta dormir, que me gusta tener mis 8 horas de sueño lo más que puedo. No la sacrifico por nada porque, bueno, creo que hay suficiente literatura científica avalando el hecho de que mientras más duermes, mejor es tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque si duermes más, tu día es mejor y pues tu vida realmente está compuesta de miles y miles y cientos de miles de días. Entonces, si cada día duermes mucho, tu calidad de vida va a ser mejor. Entonces, bueno, es una de las cosas. Ahora, otro de los asuntos con todo este rollo de levantarse temprano y todo eso es, regresando a este tema, es la productividad. Es una de las premisas fundamentales del por qué levantarte temprano. Ahora, sí, está bien, parar temprano para ser más productivo, pero no es la única manera de ser más productivo. Una de las maneras en las que puedes ser más productivo de inicio es estableciendo prioridades. ¿Cómo? Creo que no es necesario que defina prioridades, creo que es bastante fácil de entender. Una prioridad prácticamente se basa en una jerarquía de valores, una jerarquía de cosas que tú, valoras más que otras. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto qué prefieres, jugar básquetbol o jugar fútbol, no puedes escoger ambas, tienes que a fuerzas poner una en primer lugar y otra en segundo lugar. Si escoges básquetbol, entonces estás poniendo el básquetbol como número 1 y fútbol como número 2. Es bastante sencillo de entender. Es una jerarquía y en esa jerarquía, tu jerarquía, porque fue lo que tú escogiste, lo que está hasta arriba es jugar básquetbol, no jugar fútbol. Es lo que le asignas más valor. Entonces, en esto se basa la idea de poner prioridades. ¿Por qué es importante establecer prioridades? Bueno, de inicio, los seres humanos, como las criaturas limitadas que somos, no podemos darnos el lujo de estarnos preocupando, de estarnos preocupando por todo lo que pasa alrededor de nosotros, porque de inicio no podemos. Dije la palabra limitados, ¿por qué? Porque estamos limitados a nuestra percepción. Por ejemplo, en este momento, si es que realmente estás prestando atención a lo que estoy diciendo, a fuerzas tienes que estar ignorando lo que está pasando fuera de tu casa, o lo que está haciendo tu perro, o lo que está haciendo tu amigo, lo que te está diciendo tu mamá, o lo que sea que esté sucediendo en el clima en China. No puedes estar prestando atención a todas estas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos que estar prestando atención a una cosa a la vez para realmente entender lo que está sucediendo respecto a esa cosa. No simplemente podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que tenemos que establecer prioridades. Y aún así nuestro cerebro y nuestro cuerpo establece prioridades sin que nosotros las pongamos. Por ejemplo, nuestra prioridad número 1 quizás sea el latido de nuestro corazón, quizás sea nuestra respiración, quizás sea nuestro parpadeo. Todas estas operaciones y sino acciones que realizamos inconscientemente, y a eso me refiero, que nosotros no tenemos que forzadamente contar las veces que estamos parpadeando en dado momento, ni controlar los latidos de nuestro corazón para existir, son cosas que solo hacemos. Entonces, las prioridades son algo que existe mucho más allá de nuestra mente inconsciente. Existe mucho antes de nosotros. Ahora, esa es la idea de las jerarquías.
Y esa es la razón por la cual es importante poner prioridades, porque nos permite enfocarnos en una cosa a la vez. Si nos enfocamos en una cosa a la vez, realmente logramos progreso en esa cosa que estamos escogiendo. Otra razón importante es porque la manera en la que navegamos a través de nuestra vida es a través de nuestra percepción, y nuestra percepción está muy basada en nuestros valores, porque lo que valoramos es realmente lo que vemos. Es una idea un poco difícil de explicar, pero creo que una persona que lo explica muy bien es Jay Gibson en su libro, ya no me lo sé en español, pero es Ecological Approach to Visual Perception. Y este libro prácticamente habla de la idea de... Este es un psicólogo que explica su manera de... no su manera, sino la forma en la que los seres humanos percibimos el mundo y nuestro entorno. Y prácticamente su argumento más fundamental es que los seres humanos no vemos objetos y después inferimos un valor de ellos, sino que primero vemos valor y después identificamos el objeto. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que ver una silla en un salón de clases para entender que me tengo que sentar en esa silla para tomar la clase. Veo la silla y lo primero que entiendo de esa silla es el valor que tiene, o sea, el rol que cumple en ese momento bajo ese contexto. No tengo que ver la silla y luego pensar para qué sirve la silla y luego contextualizarlo y luego decidir qué hacer. Muchas de estas cosas suceden muchísimo antes de que nosotros siquiera le asignemos un significado o realmente le asignemos un nombre al objeto en específico. Entonces es algo interesante. La razón por la cual se relacionan las prioridades es porque nosotros vemos el mundo en términos de obstáculos y cosas que nos facilitan llegar a nuestras metas. Entonces, por ejemplo, si tu meta es construir una mesa de billar, pues todas las herramientas que te ayudan a construir esa mesa de billar son los objetos que te van a ayudar a cumplir tu meta. Y quizá los obstáculos que estás enfrentando sea, no sé, el coronavirus que no te permite salir a comprar los materiales, o el hecho de que no tienes un auto para manejar a la tienda para ir a comprar los materiales. Vaya, entonces ya no estás asignándoles nada más, no estás definiendo coche, herramienta, mesa de billar por sí solos, sino que estás asignándoles un valor específico a todas y cada una de ellas sin que tú realmente se los tengas que asignar. Espero no haberles confundido con eso, es un poco difícil de explicar como les decía, pero es importante para entender esto. Otra de las maneras en las que realmente podemos ser realmente productivos es usando dos principios. Bueno, un principio y una idea. El principio es el principio de Pareto. Ahora, si estudias sociología o prácticamente casi cualquier ciencia, sabrás lo que es el principio de Pareto. El principio del 80-20, que el 80% de tus resultados viene del 20% de tus acciones. Este es un principio que suena medio raro, pero lo podemos encontrar en muchísimas disciplinas y en muchas áreas. Aproximadamente el 80% de los artistas, más bien el 80% de la música que se escucha es producida por el 20% de los artistas. El 80% de los libros que se leen al año, más bien de los libros más vendidos al año, son escritos por el 20% de los autores. El 80% de las riquezas en el mundo se encuentran en el 20% de la población. Ahora, no siempre es una proporción exacta de 80-20, puede ser, no sé, 95-5, 70-30, pero esa es la idea. Es la idea de que una porción pequeña de algo es la que revela o te ayuda a explicar el por qué la mayoría del resto de ese algo. Entonces, ¿cómo este principio aplica a nuestra productividad? De inicio, podemos encontrar el 20% de las cosas que nos pueden ayudar a ser 80% más productivos. Entonces, por ejemplo, si yo en mi día tengo, no sé, por darles un ejemplo, tengo 4 tareas. Y de esas 4 tareas, todas ellas, según yo, son importantes para poder grabar este podcast. Y la tarea número 1 es grabar el podcast. La tarea número 2 es hacer mucha investigación respecto a todos los libros habidos y por haber que hablan de todos estos temas que estoy tratando.
La tarea número 3 es tomar agua antes de grabar el podcast para que no suene como Lolita Ayala. ¿Y cuántas actividades dije? ¿3? ¿4? No sé, digamos que dije 3. Ahora, de esas 3, creo que es bastante clara cuál es la que me lleva a la meta final, la cual es grabar el podcast. Es la tarea 1, es sentarme frente a mi computadora, prender el micrófono, poner grabar y empezar a hablar. Ese es el 20% de esas actividades que me da el 80% de los resultados, que es tener el podcast. Esto es algo que pueden hacer ustedes con su día a día, con sus tareas, con las cosas que les causan estrés incluso. Por ejemplo, puedes hacerte la pregunta, ¿cuál es las pocas o las 2, 3, 4, 5 cosas en mi vida que causan el 80% de mi estrés? Y no sé, podrás llegar a la conclusión de que es la escuela, o tu novio, o el hecho de que no tienes un novio, no sé, puede ser cualquier cosa. Pero esta idea es aplicable a muchas áreas de nuestra vida. Y contextualizándola específicamente a la productividad, nos ayuda a encontrar el 20% de nuestras actividades que nos dan el 80% de nuestros resultados. Eso nos permite, en teoría, y realmente en la práctica, porque sí funciona, el hacer solo lo que tenemos que hacer. No hacer las cosas que no tenemos que hacer solo para hacernos sentir ocupados e importantes. ¿Por qué? Porque a la gente a veces nos gusta decir que estamos ocupados todo el tiempo, nos hace sentir como importantes o nos hace sentir como que las cosas que hacemos son de alguna manera más importantes que el resto del mundo o no sé, que tenemos 1000 proyectos y siempre estamos haciendo algo y eso nos hace sentir importantes de alguna manera, pero no, realmente el siempre estar ocupado es más que nada una señal de que no estamos bien aprovechando ni organizando nuestro tiempo. Entonces, aplicando el principio de Pareto, nosotros podemos trabajar menos que estas personas que se paran a las 5 de la mañana y tener más resultados que ellos. Ahora, si estas personas que se paran a las 5 de la mañana empiezan a usar el principio de Pareto y la siguiente idea que les voy a compartir, entonces quizás sí sean todavía más productivos que todos nosotros. Sin embargo, hay muchas personas que solo se levantan por levantarse y no tienen ni idea de por qué. La siguiente idea es la matriz de Eisenhower. Y esta también es muy conocida. La matriz es prácticamente 2 dimensiones, importancia y urgencia. Y esas dos están divididas en 2 grados distintos respectivamente. Es importancia alta y baja y urgencia alta y baja. Y bueno, se pone en un cuadrante con 2 ejes, eje de las X y ejes de las Y. Es un poco difícil de escribirlo en formato podcast, pero si no, ahorita pueden googlear cómo se ve una matriz de Eisenhower para que les quede más claro. Pero prácticamente esto te ayuda a dividir tus actividades en 4 cuadrantes y son las tareas que son importantes y urgentes, que son las que tienes que hacer en ese momento. Las tareas que son importantes pero no son tan urgentes, entonces las puedes planificar. Las tareas que son urgentes pero no tan importantes y las puedes delegar, y las tareas que no son ni tan importantes ni tan urgentes, y esas son las tareas que tienes que eliminar de tu lista o postergarlas, porque simplemente si las haces vas a perder mucho tiempo. Ahora, sí funciona en teoría esta matriz, pero como todo tiene sus contras y sus pros. Uno de los pros que yo le encuentro es que si eres una persona como yo, por ejemplo, que le gusta pensar que todo lo que hace en su día es importante, muy mal por cierto, vas a terminar poniendo todas tus actividades en el cuadrante de hasta arriba a la derecha, el cuadrante de las cosas que son más importantes y urgentes. ¿Por qué? Porque el asignarle valor a las cosas es subjetivo. Entonces, dependiendo de cómo yo perciba o qué tan importantes son las cosas para mí, pues así es como yo estaré desarrollando esta matriz. Sin embargo, hay muchas cosas que, siendo muy objetivos, no son tan importantes que hacer, simplemente yo las estoy percibiendo así porque yo le estoy asignando ese valor. Pero bueno, esta idea combinada con la de Pareto son las que realmente nos permiten encontrar nuestro 80%. Perdón, son las que nos permiten encontrar nuestro 20% para tener el 80% de nuestros resultados. Ahora, para pasar a la siguiente idea y prácticamente concluir este pequeño podcast que ya casi llega a los 40 minutos de nuevo, así que me voy a apurar. Sé que se ha visto un poquito como
tirándole mucho hate, mucho odio a esta idea, y realmente no, o sea, lo que no me gusta, lo que sí me molesta realmente es que se haga popular y que las personas lo usen solo porque sí, que no hay una razón de ser, que lo usen solo por subirse al tren, que lo usen sin saber implementarlo, que lo usen solo por ser parte del montón. Ahora, no tiene nada de malo con hacer lo que los demás hacen, siempre, pero si quieres hacer algo distinto tienes que tener una razón muy, 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 muy buena para hacer algo distinto. Entonces, vaya, creo que lo que más me enerva de todo este asunto es el hecho de que muchas de las veces las personas, como les mencionaba anteriormente, piensan que pararte más temprano inmediatamente te hace más exitoso que las demás personas, y yo creo que eso pues no es cierto. Pero bueno, si a pesar de todas estas ideas y de todos estos contras que le estoy dando y las vueltas que le estoy dando a este asunto aún te llama la atención, adelante. Pero dos cosas antes de que empieces. Primero, si vas a empezar a hacer esto, por favor que tenga sentido para ti, que no sea el sentido que le están dando los demás, que esto realmente tenga un lugar en tu vida, que vaya a ser un cambio importante. Muchas veces hacemos las cosas solo porque los demás las hacen, no porque nosotros queremos hacerlas. Y mira, sinceramente, si te levantas a las 11 a.m. y solo tienes dos prioridades, y es ir a la escuela, o más bien tomar tus clases en línea y hacer tarea, excelente. O sea, si esas son tus prioridades, adelante. O sea, eso es lo que quieres hacer. No tienes por qué pararte a las 5 de la mañana. Sigue con tu vida normal. Pero si no, ¿para qué te molestas haciéndolo más de lo que deberías? Esas son ganas de autoflagelarse. Mira, yo la neta soy de esas personas que le gusta asignarse más cosas en el día de las que debería o puede hacer, y terminas implotando una crisis nerviosa al fin de la semana porque es mucho, no es lindo, he estado ahí. Y mira, si algo no te sirve a ti, deséchalo. No tiene un lugar en tu vida por el momento. Quizá en un futuro, cuando tu agenda cambie, puedas intentarlo, pero ahora no te molestes y te va a hacer un gran favor a ti. Ahora, si por otro lado te sientes como un zángano poco productivo en el día y solo ves memes, digo, ver memes está cool, pero todo el día, brother, hay que hacer algo, pues entonces sí, inténtalo. Pero no lo intentes de golpe, como les decía antes. Retrocede poco a poco. Mira, si ahorita te estás parando a las 11 a.m. porque todas tus clases empiezan a las 12, pues retrocede el reloj media hora, un día. El siguiente otra media hora. O pasa 2 días con ese nuevo horario y después retrocede otra media hora. Así hasta que llegues a la hora que quieras levantarte porque la escogiste, pero que tenga una razón de ser. Que no sea nada más porque lo leíste en un libro de un gurú que te está vendiendo su próximo libro. Sí, y la siguiente es que tenga más beneficios personales que costos. Hay un balance entre la idea de hacerlo y no hacerlo, y es, pues, vaya, pararte temprano, pero no tan temprano, y ser medianamente productivo, que también está bien. Ser ordinario está bien, no tiene nada de malo. Pero que sí, que si lo vas a hacer, que realmente te esté trayendo más beneficios y que no te esté costando tu felicidad o tu bienestar o tu salud mental o física. Una vez que ya eso, que estás haciendo las cosas a expensas de esas dos, que creo que son las cosas más importantes que tienes que cuidar en tu vida, ya estás perdiendo y ya estás haciendo las cosas mal y estás entrando en un camino que es casi un hoyo sin fin. Entonces, bueno, creo que esas son las dos cosas. De nuevo, no hay nada en contra de pararse temprano como tal. Lo único malo es que se convierta en una práctica vacía, sin propósito, y que solo lo hagamos por hacerlo. Lo mismo con la meditación, lo mismo con tomar duchas frías, lo mismo con tomar café en las mañanas. O sea, todas estas prácticas son buenas por sí solas, pero si las implementamos solamente por hacerlas y realmente no tienen un peso importante en nuestras vidas, no creo que valga la pena implementarlas. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Les dije que iba a ser más corto este podcast, pero les he fallado. Voy a hacer un gran esfuerzo porque el siguiente sea todavía más corto e ir más al punto. Yo sé, le doy muchas vueltas al asunto, pero espero que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado algún aprendizaje cool de este momento y de este podcast. Si les llama la atención más contenido, pueden checar los links ahí abajo. Está el link al blog del que estoy hablando específicamente, a otros recursos cool que he juntado en mi página web,
y otro contenido. Y si no, pues no hagan nada de eso. No soy quien para decirles qué hacer, no soy su papá. Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Nadie te preguntó.